la Universidad Sergio Arboleda presenta Las Tres Caras de la Moneda con Juan Lozano. Buenas noches, bienvenidos a Las Tres Caras de la Moneda. Esta noche con el exalcalde mayor de Bogotá, el doctor Jaime Castro, y exministro y exsenador y exrepresentante. Doctor Jaime, encantado de tenerlo aquí. Buenas noches, Juan, gracias por su invitación. Y con el doctor Antonio Sanguino, concejal de la ciudad de Bogotá. Ahora nos dirá si candidato o precandidato a la alcaldía, pero además presidente, copresidente del partido Alianza Verde. Bienvenido, doctor Sanguino. Muchas gracias, Juan. Muy complacido de estar acá contigo y con el doctor Jaime Castro, por supuesto. ¿Cómo era la presentación correcta? Antonio Sanguino, concejal de Bogotá, copresidente de la Alianza Verde y... ¿qué sigue? Y precandidato a la alcaldía de Bogotá. Precandidato a la alcaldía de Bogotá. Así es. ¿Cómo es esa precandidatura? ¿Es con inscripción, convención, consulta? Hicimos una convención distrital y en esa convención el comité ejecutivo presentó dos nombres por ahora, el doctor Carlos Vicente de Rú y yo como precandidatos. Tendremos luego que definir un mecanismo para elegir a quien represente la Alianza Verde para la contienda por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Perdón, ¿y la escogencia se reduce a esos dos nombres o pueden aparecer más dentro de la Alianza Verde? Pueden aparecer más. Nosotros incluso le hemos insistido al doctor Enrique Peñalosa que ponga su nombre. ¿Qué ha dicho el doctor Peñalosa? Él ha dicho que por ahora no, que le interesa mucho ayudar a elegir un buen alcalde en Bogotá, pero él es una carta poderosa que tiene la Alianza Verde para esta ciudad que demanda a gritos gerencia, buena administración, sin déresis en la conducción de los destinos de la ciudad, gobierno responsable, social, ambiental, fiscalmente. Tiene puro discurso de candidato. Se lo digo con todo respeto, pero con todo respeto también le digo que veo muy interesado al doctor Castro. Hoy conseguí quien me ayude en la entrevista, lo veo con mucho interés. Le voy a preguntar dos cosas. ¿Cuándo se cierra el plazo de las inscripciones y cuál será el procedimiento para escoger entre los nombres? Estamos por definir un cronograma y un mecanismo. Le hago una tercera pregunta. Si, por ejemplo, un exalcalde de Bogotá que haya sido ministro de gobierno, secretario jurídico de la presidencia, constitucionalista, graduado en Francia, estuviera interesado por la Alianza Verde, pues claro, para complementarle. Claro. Sería bienvenido. Le hacemos la entrevista respectiva, lo carnetizamos, hacemos la ceremonia de ingreso. Está como Roy con Angelino. Después de que el partido de la U lo avaló, lo nombró vicepresidente, ahora dice que tiene que estudiar si le da un carnet, está igual. No, pero es que la relación del Partido Verde con el doctor Jaime Castro no es la relación de la U con el doctor Angelino. ¿Es más estrecha o es más cordial? Pregunto yo. Yo creo que la de Angelino pues fue vicepresidente de la U. Sí. Doctor Jaime, pero le pregunto con todo respeto, ese súbito interés periodístico por las reglas del Partido Verde. Cuéntenos usted en ese frente. En la presentación que usted hizo de mi nombre, muy generosa, Juan, le faltó decir que ejercía el periodismo con un gran maestro. Claro, con Juan Gozaín en RCN. En RCN durante varios años. Entonces, o sea, esto fue como un regreso a la época periodística. Me complace informarles a los televidentes de Las Tres Caras de la Moneda que hoy tenemos una entrevista a Antonio Sanguino hecha entre dos. Sería más o menos. De acuerdo. Oiga, pero hoy no son propiamente pero yo también caras. tengo una frustración periodística, o sea que yo también puedo contraentrevistar al doctor Entonces, si quieren, Jaime volvemos a Castro. empezar y ustedes me entrevistan. A ver, ¿qué me quieren preguntar en el día Por ejemplo, de hoy? doctor Jaime Castro, ¿cómo le parece el lanzamiento de la candidatura del liberal Rafael Pardo ayer en Ciudad Bolívar de la mano del doctor Armando Benedetti del partido de la U? Entiendo que el doctor Rafael Pardo está buscando ser el candidato de la unidad nacional y que para ello necesitaría el apoyo de los 3 o 4 partidos que conforman esa unidad. Además, uno no sabe si Armando Benedetti representa a la unidad nacional, porque entiendo que tiene serias diferencias con quien hoy preside el partido de la U, o uno de los presidentes de la U, que es el presidente del Senado también, el doctor Name. Y parece que ahí hubiera opiniones distintas, porque sus colegas, los concejales
entiendo, se reunieron con Angelino, Garzón, así es. justamente. Y, Oiga, pero, y doctor además está Sanguino, sonando Carlos Fernando Galán, lo meten en las encuestas, me imagino que le preguntan para poderlo meter en las me encuestas. parece que uno de los que está aquí no contestó una pregunta. Digamos. Uno de los que está aquí no está contestando Sí. la pregunta. Pero ¿cuál fue la pregunta? No, ¿Le suena o ¿le no le suena? le sonaría, doctor Jaime? Bueno, déjeme, le ayudo con la pregunta. usted quiere He hacer- visto en las redes sociales Sí. unos trinos que circulan por ahí a propósito de lo que dice el doctor Sanguino, que además los retuitean mucho y circulan por el Twitter, por el Facebook, que dicen, bueno, si el Partido Liberal tiene un hombre que ya fue alcalde, que fue muy exitoso, el alcalde mayor, ¿cierto? Así era. Entonces, ¿por qué no le vuelven a dar el aval a Jaime Castro? Pero no he visto retweet en su cuenta de esos trinos, o sea, ¿cómo interpretarlo? Juan, en las redes sociales circulan muchas cosas, algunas de ellas muy buenas, otras como para la alcantarilla de la ciudad. Y en materia de candidaturas a la alcaldía de Bogotá, yo creo que apenas están dándose las primeras de cambio. Hay quienes consideran que quienes hasta este momento han salido a la palestra todavía no han pegado, no le dan a la ciudad la credibilidad que ella espera, la confianza después del desastre que hemos tenido. Y habrá que esperar, hay muchos meses, a ver qué otras candidaturas aparecen. No creo en manera alguna que vaya a aparecer la mía. Yo no estoy en el radar ni de la Alianza Verde ni de los otros partidos. Pero sí tengo claro que la ciudad está esperando pesos pesados. Yo repito lo que veo en las redes y le pregunto a Antonio Sanguino. El doctor Castro dice las primeras de cambio, y yo le pregunto a usted, las primeras de cambio radical, ¿qué pasó con el doctor Galán? ¿El doctor Galán está o no está inhabilitado? Pues hay opiniones que afirman que su inhabilidad empezaría el 24 o 25 de diciembre, o sea que todavía podría ser candidato. Veo muy difícil, digamos, que una persona recién electa al Senado de la República renuncie para aspirar a la Él era alcaldía mayor. compañero suyo en el consejo. Él fue compañero mío, fue muy buen concejal y tengo una relación muy cordial con él. Y creo que sería un buen candidato para la Le alcaldía. pregunto por otro concejal también de Cambio Radical y no he podido establecer bien si está o no está de candidato, que es el doctor Inestrosa Rey, el doctor Roberto Inestrosa Rey, de toda la estirpe de los Inestrosa, del externado de Colombia. ¿Está en campaña el doctor Inestrosa? ¿Será candidato? Pues lo han venido postulando algunos concejales de Bogotá, ¿no? Entiendo que lo han venido promoviendo Cepeda, Darío Fernando y Julio César Acosta. Que ellos son de Cambio Radical. De Cambio Radical, pero digamos, como que aún no goza del respaldo y de una decisión del partido Cambio Radical para poner a jugar su nombre, y quizás por eso no ha sido recibido, digamos, con la suficiente credibilidad su candidatura. Doctor Castro, sin duda el doctor Galán es un hombre que tiene una muy buena respetabilidad y trayectoria. Le pregunto simplemente por lo que plantea Antonio Sanguino, ¿existe la posibilidad para que los congresistas puedan Aspiren. renunciar y no estén inhabilitados? ¿Esa posibilidad está abierta? Digamos, ¿están todavía habilitados los congresistas de Colombia para aspirar a ser alcaldes o gobernadores? Juan, le confieso que no he estudiado el tema, lo he oído comentar. Dos congresistas que yo sepa renunciaron en agosto tal vez o septiembre, uno para aspirar a la gobernación de Sucre, el doctor Jair Acuña, y el doctor Rey para aspirar a la gobernación de Cundinamarca, porque ellos tenían claro que se inhabilitaban a partir de la fecha en la que se retiraron. En el caso del doctor Carlos Fernando Galán, he oído decir que ante la duda de si en este momento está inhabilitado o no, esperan un articulito que hace parte, entiendo, del proyecto de reforma constitucional llamado de equilibrio de poderes. En ese proyecto me han contado
hay un artículo en virtud del cual los congresistas pueden aspirar a otro destino público retirándose la víspera del momento de la inscripción. Entonces, ese articulito habilitaría sin duda alguna a Carlos Fernando Galán, y tal vez están pendientes de si pasa o no pasa ese texto. Es interesante porque el doctor Galán sin duda es un hombre prestigioso y tiene un nombre que ha tenido mucha trayectoria. Resultó esta introducción con 3 periodistas un poco más grata, fuera de lo que estaba previsto. Entonces, hecha la introducción, los invito a un breve corte y ya regresamos para hablar de los otros temas sustanciales aquí en las 3 caras de la moneda. Empieza un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, después de la crisis inmensa que representó el extraño secuestro del general Alzate. Desde el Partido Verde, doctor Sanguino, ¿cómo se percibe ese nuevo ciclo y qué postura han fijado ustedes? Pues primero nosotros saludamos que se reanuden las conversaciones. Nosotros creemos que este proceso tiene que terminar con un acuerdo. Segundo, yo creo que este episodio debe dejar varias lecciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos negociando en medio del conflicto, uno pensaría que no podrían haber razones asociadas al conflicto para que una de las partes se levante de la mesa unilateralmente. Y yo creo que eso fue lo que pasó con el episodio del general Alzate y las demás personas que fueron cautivas por las FARC. Pero sería bueno que este punto incorporara una discusión sobre acuerdos para desescalar el conflicto, sobre todo en aquellos asuntos que afectan a la población civil, por ejemplo, acuerdos sobre desminados, prohibición del secuestro, reclutamiento de menores. Yo creo que eso le daría una bocanada de oxígeno al proceso y aumentaría la confianza en el proceso. Usted, en el evento de haber estado ejerciendo esa responsabilidad, ¿no habría suspendido los diálogos por el secuestro del general Alzate? Pues lo que sucede es que, claro, estamos en una circunstancia en la que las FARC no gozan de ninguna popularidad, por supuesto. La presión sobre el presidente desde dentro de las Fuerzas Armadas tuvo que haber sido muy fuerte y desde sectores de opinión. Y yo creo que en esta circunstancia el presidente actuó con mucha prudencia, no cancelando los diálogos, sino suspendiéndolos temporalmente y abriendo un escenario, un espacio para que se resolviera como se resolvió afortunadamente este episodio del general Alzate. Pero yo creo que debería haber un compromiso, así fue además como se inició este proceso, digamos, con que era una negociación en medio del conflicto, con que nadie se iba a levantar de la mesa unilateralmente y con que nada está acordado hasta que todo no esté acordado. Doctor Jaime, usted que además ha sido un veterano en procesos de paz, a usted le tocó en el gobierno del presidente Betancur. Sin duda alguna. ¿Cuál es su percepción? Por razones distintas de las que acaba de señalar Antonio Sanguino, yo creo que ninguna de las dos partes se va a parar de la mesa de conversaciones. Así pasen cosas mucho más graves que la que acaba de ocurrir con el general Alzate. Ninguna de las partes se va a parar por estas razones. Las FARC son gananciosas de lo que ha venido ocurriendo. Primero, lo recuerda Enrique Santos Calderón en el libro que acaba de publicar. Así empezó todo, ¿no? Así empezó todo. Cuando las FARC se sientan en La Habana, son una organización narcotraficante, terrorista, condenada internacionalmente, porque le habían calificado ese epíteto, organización narcotraficante terrorista. Hoy son una organización guerrillera que para muchos escenarios internacionales lucha contra un régimen despótico, contra un régimen autoritario inequitativo. Y la última
el último logro de las FARC, que se hable ya de lo que llaman la reconfiguración del delito político, de incorporar como delitos políticos a una serie de conductas que hasta el momento no lo son y que el país no esperaba que lo fueran a pero hacer. Santos fue y volvió. Ahí da la sensación, Pero la puerta la abrieron. en términos del Chavo, a quien hemos recordado mucho por la triste razón en esta semana, que a Santos se le chispoteó. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero a ver, abrieron la puerta. ¿Qué va a quedar como delito político? No lo sabemos, pero pueden ser los delitos de lesa humanidad, pueden ser los crímenes de guerra, puede ser el narcotráfico, puede ser el lavado de activos. ¿Y cuál es la consecuencia o cuáles son las consecuencias de declarar esos u otros hechos delito político? Que no habrá extradición. Que no habrá extradición y que habrá elegibilidad. Y que habrá elegibilidad. Y obviamente ni un día de cárcel. ¿Ya? Entonces, esos son ganancias de las FARC, a las cuales las FARC no van a renunciar, parándose de la mesa. Pero mire la reacción tan fuerte que se formó con el tema de narcotráfico. Yo no descarto incluso que haya recibido el presidente alguna mención en English por andar planteando ese tema. Le pregunto a Antonio Sanguino, que además tiene un itinerario de vida frente al cual hay vivencia propia en relación con este proceso de reinserción, Antonio. Sí, no, yo creo que es inevitable que esa discusión, así haya sido chispoteada por el presidente, se dé, ¿no? Porque, digamos, la rebelión es un delito que está conexo con otros delitos. Eso es del ABC, digamos, de estas circunstancias de los conflictos armados y de los alzamientos armados. Digamos, cuando usted se declara rebelde ante un Estado, usted va a portar armas ilegalmente, va a portar uniformes ilegalmente, va a tener que acudir a mecanismos de financiación ilegales, ¿no? Va a tener que enfrentarse, digamos, a las circunstancias de los combates, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí lo que se está negociando es un marco de justicia transicional que no solo va a favorecer a las FARC y no solo debe favorecer a las FARC, sino a todos los actores contendientes, ¿no? Porque lo que sí no puede pasar es que, digamos, las FARC reciban un tratamiento benigno en el marco de la justicia transicional y los contradictores militares, en este caso, los miembros de la fuerza pública, reciban todo el peso de la ley. Aquí tiene que haber un marco de justicia transicional, pero quiero decirle lo siguiente. Usted lo recuerda, Juan, cuando fue senador de la República, cuando se inició el proceso con las autodefensas en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, teníamos un problema muy complicado y era que las autodefensas no eran consideradas actores políticos, ¿no? Y hubo una reforma a la ley de orden público, con ponencia además, el ponente entiendo que era el doctor Carlos Gaviria, ¿no? Que construyó el concepto de organización armada ilegal, ¿no? Para poderle dar un tratamiento político a las autodefensas similar al que tradicionalmente se le habían dado a las guerrillas. Entonces, digamos, ese tipo de reacomodo del ordenamiento jurídico, pues es inevitable si queremos conseguir una paz negociada como lo queremos en La Habana. Se dice mucho, doctor Jaime, que es posible que esté cerca la firma de un acuerdo. Lo dice el propio gobierno, aunque hay mucha gente escéptica, pero aceptemos en gracia de discusión que se puede dar la firma de un acuerdo, que Santos y Timochenko se toman una foto. Viene el tema siguiente: ¿cuál es el mecanismo refrendatorio? Y el que sigue, una asamblea constituyente. ¿Usted es amigo de una constituyente posacuerdo en La Habana? Con su venia, colega. Señor periodista. Yo quisiera referirme a algo que acaba de anotar Antonio Sanguí. Dice, si hay unos beneficios penales... Se la concedo, pero luego me contesta la que queda pendiente. Si hay unos beneficios penales para la guerrilla, debe haberlos igualmente para el estamento militar. Eso lo ha dicho el gobierno, que le da el mismo tratamiento y coloca en igualdad de condiciones a los guerrilleros y a los miembros de la fuerza pública. Pero yo diría que esos beneficios deben extenderse también a otros actores, por ejemplo, al paramilitarismo. También. Si se le concede a los guerrilleros, si se le concede a los militares,
a los que estén siendo juzgados por paramilitares y, ojo, a los que hayan podido ser juzgados, que van a pedir la revisión de sus casos. Pero ahora sí entro a su pregunta. La refrendación de lo que finalmente se suscriba. Todo dependerá del contenido y alcance de lo que se suscriba, porque pueden haber acuerdos sobre temas que se tramiten a través de un decreto del gobierno, de una decisión de una junta directiva. Cuando dicen, por ejemplo, revisar los avalúos catastrales rurales, eso es función del Agustín Codazzi, eso no requiere ley, eso no requiere reforma constitucional. Habrá otros temas que requieran ley. Bien, ojo, el presidente Santos hace pocos días inauguró en el Putumayo un programa de no fumigación de cultivos. Y dijo, esto lo hemos acordado en La Habana, esto hace parte de lo que hasta el momento está acordado, pero yo no voy a esperar a que acordemos todo para empezar a ejecutar estas decisiones. Entonces, vaya uno a saber qué es lo que finalmente acuerda. Sobre todo lo siguiente, Juan. El doctor Sergio Jaramillo, que dicen que es el cerebro del proceso de paz, en dos conferencias que yo conozco, una dictada en Harvard y otra aquí en la Universidad Externa de Colombia, dice, bueno, el acuerdo que se firme en La Habana, el acuerdo final, dice qué se debe hacer, pero no dice cómo se debe hacer. Eso es el posconflicto. Y eso es una etapa del proceso que va a tomar no menos de 10 años, dice él. De manera que vaya uno, si hay temas constitucionales, si le van a poner limitaciones a la propiedad privada, entonces hay que reformar la Constitución. Y ahí sí... Pero fíjese, doctor Jaime Castro, sí, que los antecedentes que tenemos en Colombia es que no necesitamos ni constituyentes, ni referendos, ni consultas para para celebrar unos acuerdos. Bástese con que el presidente, en representación del Estado y de la sociedad, celebre y firme un acuerdo de paz con las guerrillas. Así ocurrió con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, con la corriente de renovación socialista. La constituyente del 91 fue un proceso político posterior que no estuvo atado a los acuerdos celebrados con el M-19 y con las guerrillas. Es más, la presencia de delegados guerrilleros en la Asamblea Nacional Constituyente fueron, digamos, habilitados porque se precipitaron los acuerdos, ¿no?, para garantizar esa participación, pero la constituyente no fue el resultado de un pacto de paz. Yo no veo razón para que ahora tengamos que pensar en una constituyente o pensar en un mecanismo refrendatario, cuando bástese con que el presidente firme el acuerdo de paz con las organizaciones guerrilleras. Depende, señor periodista, porque si del acuerdo de paz si del acuerdo de paz surge la necesidad de crear nuevas circunscripciones electorales, cupos en el Senado o en la Cámara de Representantes, pues hay que reformar la Constitución. Pero se puede hacer por la vía del Congreso. De acuerdo. No Necesariamente por la Constitución. De acuerdo. No, y están además las leyes estatutarias que se derivan del marco constitucional. Mire, recordemos algo, Juan. El acuerdo de paz que se celebra durante el gobierno Betancourt en el año 84 preveía la elección popular de alcaldes, que en ese momento no era norma constitucional. Y fue un acto legislativo. Y el gobierno, en ese entonces con un ministro del Interior... Que hoy es periodista. Que en este programa es periodista. El gobierno presentó el proyecto de acto. Empieza un nuevo ciclo de conversaciones en La Habana, después de la crisis inmensa que representó el extraño secuestro del general Alzate. Desde el Partido Verde, doctor Sanguino, ¿cómo se percibe
ese nuevo ciclo y qué postura han fijado ustedes? Pues primero nosotros saludamos que se reanuden las conversaciones. Nosotros creemos que este proceso tiene que terminar con un acuerdo. Segundo, yo creo que este episodio debe dejar varias lecciones, ¿no? Por ejemplo, si estamos negociando en medio del conflicto, uno pensaría que no podrían haber razones asociadas al conflicto para que una de las partes se levante de la mesa unilateralmente. Y yo creo que eso fue lo que pasó con el episodio del general Alzate y las demás personas que fueron cautivas por las FARC. Pero sería bueno que este punto incorporara una discusión sobre acuerdos para desescalar el conflicto, sobre todo en aquellos asuntos que afectan a la población civil, por ejemplo, acuerdos sobre desminados, prohibición del secuestro, reclutamiento de menores. Yo creo que eso le daría una bocanada de oxígeno al proceso y aumentaría la confianza en el proceso. ¿Usted, en el evento de haber estado ejerciendo esa responsabilidad, no habría suspendido los diálogos por el secuestro del general Alzate? Pues lo que sucede es que, claro, estamos en una circunstancia en la que las FARC no gozan de ninguna popularidad, por supuesto. La presión sobre el presidente desde dentro de las Fuerzas Armadas tuvo que haber sido muy fuerte y desde sectores de opinión. Y yo creo que en esta circunstancia el presidente actuó con mucha prudencia, no cancelando los diálogos, sino suspendiéndolos temporalmente y abriendo un escenario, un espacio para que se resolviera como se resolvió afortunadamente este episodio del general Alzate. Pero yo creo que debería haber un compromiso, así fue además como se inició este proceso, digamos, con que era una negociación en medio del conflicto, con que nadie se iba a levantar de la mesa unilateralmente y con que nada está acordado hasta que todo no esté acordado. Doctor Jaime, usted que además ha sido un veterano en procesos de paz, a usted le tocó en el gobierno del presidente Betancur. Sin duda alguna. ¿Cuál es su percepción? Por razones distintas de las que acaba de señalar Antonio Sanguino, yo creo que ninguna de las dos partes se va a parar de la mesa de conversaciones. Así pasen cosas mucho más graves que la que acaba de ocurrir con el general Alzate. Ninguna de las partes se va a parar por estas razones. Las FARC. Las FARC son gananciosas de lo que ha venido ocurriendo. Primero, lo recuerda Enrique Santos Calderón en el libro que acaba de publicar. Así empezó todo, ¿no? Así empezó todo. Cuando las FARC se sientan en La Habana, son una organización narcotraficante, terrorista, condenada internacionalmente, porque le habían calificado ese epíteto, organización narcotraficante terrorista. Hoy son una organización guerrillera que para muchos escenarios internacionales lucha contra un régimen despótico, contra un régimen autoritario inequitativo. Y el último logro de las FARC, que se hable ya de lo que llaman la reconfiguración del delito político, de incorporar como delitos políticos a una serie de conductas que hasta el momento no lo son y que el país no esperaba que lo fueran a hacer. Pero Santos fue y volvió. Ahí da la sensación, pero la puerta la abrieron. En términos del Chavo, a quien hemos recordado mucho por la triste razón en esta semana, que a Santos se le chispoteó. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero a ver, abrieron la puerta. ¿Qué va a quedar como delito político? No lo sabemos, pero pueden ser los delitos de lesa humanidad, pueden ser los crímenes de guerra, puede ser el narcotráfico, puede ser el lavado de activos. ¿Y cuál es la consecuencia o cuáles son las consecuencias de declarar esos u otros hechos delito político? Que no habrá extradición. Que no habrá extradición y que habrá elegibilidad. Y que habrá elegibilidad. Y obviamente ni un día de cárcel. ¿Ya? Entonces, esos son ganancias de las FARC, a las cuales las FARC no van a renunciar parándose de la mesa. Pero mire la reacción tan fuerte que se formó con el tema de narcotráfico. Yo no descarto incluso que haya recibido el presidente alguna mención en English por andar
planteando ese tema. Le pregunto a Antonio Sanguino, que además tiene un itinerario de vida frente al cual hay vivencia propia en relación con este proceso de reinserción, Antonio. Sí, no, yo creo que es inevitable que esa discusión, así haya sido chispoteada por el presidente, se dé, ¿no? Porque, digamos, la rebelión es un delito que está conexo con otros delitos. Eso es del ABC, digamos, de estas circunstancias de los conflictos armados y de los alzamientos armados. Digamos, cuando usted se declara rebelde ante un Estado, usted va a portar armas ilegalmente, va a portar uniformes ilegalmente, va a tener que acudir a mecanismos de financiación ilegales, ¿no? Va a tener que enfrentarse, digamos, a las circunstancias de los combates, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí lo que se está negociando es un marco de justicia transicional que no solo va a favorecer a las FARC y no solo debe favorecer a las FARC, sino a todos los actores contendientes, ¿no? Porque lo que sí no puede pasar es que, digamos, las FARC reciban un tratamiento benigno en el marco de la justicia transicional y los contradictores militares, en este caso, los miembros de la fuerza pública, reciban todo el peso de la ley. Aquí tiene que haber un marco de justicia transicional, pero quiero decirle lo siguiente. Usted lo recuerda, Juan, cuando fue senador de la República, cuando se inició el proceso con las autodefensas en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, teníamos un problema muy complicado y era que las autodefensas no eran consideradas actores políticos, ¿no? Y hubo una reforma a la ley de orden público, con ponencia además, el ponente entiendo que era el doctor Carlos Gaviria, ¿no? Que construyó el concepto de organización armada ilegal, ¿no? Para poderle dar un tratamiento político a las autodefensas similar al que tradicionalmente se le han dado a las guerrillas. Entonces, digamos, ese tipo de reacomodo del ordenamiento jurídico, pues es inevitable si queremos conseguir una paz negociada como lo queremos en La Habana. Se dice mucho, doctor Jaime, que es posible que esté cerca la firma de un acuerdo. Lo dice el propio gobierno, aunque hay mucha gente escéptica, pero aceptemos en gracia de discusión que se puede dar la firma de un acuerdo, que Santos y Timochenko se toman una foto. Viene el tema siguiente: ¿cuál es el mecanismo refrendatorio? Y el que sigue, una asamblea constituyente. ¿Usted es amigo de una constituyente posacuerdo en La Habana? Con su venia, colega. Señor periodista. Yo quisiera referirme a algo que acaba de anotar Antonio Sanguí. Dice, si hay unos beneficios penales... Se la concedo, pero luego me contesta la que queda pendiente. Si hay unos beneficios penales para la guerrilla, debe haberlos igualmente para el estamento militar. Eso lo ha dicho el gobierno, que le da el mismo tratamiento y coloca en igualdad de condiciones a los guerrilleros y a los miembros de la fuerza pública. Pero yo diría que esos beneficios deben extenderse también a otros actores, por ejemplo, al paramilitarismo. También. Si se le concede a los guerrilleros, si se le concede a los militares, a los que estén siendo juzgados por paramilitares, y ojo, a los que hayan podido ser juzgados, que van a pedir la revisión de sus casos. Pero ahora sí entro a su pregunta. La refrendación de lo que finalmente se suscriba. Todo dependerá del contenido y alcance de lo que se suscriba, porque pueden haber acuerdos sobre temas que se tramiten a través de un decreto del gobierno, de una decisión de una junta directiva. Cuando dicen, por ejemplo, revisar los avalúos catastrales rurales, eso es función del Agustín Codazzi, eso no requiere ley, eso no requiere reforma constitucional. Habrá otros temas que requieran ley. Miren, ojo, el presidente Santos hace pocos días inauguró en el Putumayo un programa de no fumigación de cultivos. Y dijo, esto lo hemos acordado en La Habana, esto hace parte de lo que hasta el momento está acordado, pero yo no voy a esperar a que acordemos todo para empezar a ejecutar estas decisiones. Entonces, vaya uno a saber qué es lo que finalmente acuerdan. Sobre todo lo siguiente, Juan. El doctor Sergio Jaramillo, que dicen que es el cerebro del proceso de paz,
en dos conferencias que yo conozco, una dictada en Harvard y otra aquí en la Universidad Externa de Colombia, dice, bueno, el acuerdo que se firme en La Habana, el acuerdo final, dice qué se debe hacer, pero no dice cómo se debe hacer. Eso es el posconflicto. Y eso es una etapa del proceso que va a tomar no menos de 10 años, dice él. De manera que vaya uno, si hay temas constitucionales, si le van a poner limitaciones a la propiedad privada, entonces hay que reformar la Constitución. Y ahí sí... Pero fíjese, doctor Jaime Castro, sí, que los antecedentes que tenemos en Colombia es que no necesitamos ni constituyentes, ni referendos, ni consultas para para celebrar unos acuerdos. Bástese con que el presidente, en representación del Estado y de la sociedad, celebre y firme un acuerdo de paz con las guerrillas. Así ocurrió con el M-19, con el EPL, con el Quintín Lame, con la corriente de renovación socialista. La constituyente del 91 fue un proceso político posterior que no estuvo atado a los acuerdos celebrados con el M-19 y con las guerrillas. Es más, la presencia de delegados guerrilleros en la Asamblea Nacional Constituyente fueron, digamos, habilitados porque se precipitaron los acuerdos, ¿no?, para garantizar esa participación, pero la constituyente no fue el resultado de un pacto de paz. Yo no veo razón para que ahora tengamos que pensar en una constituyente o pensar en un mecanismo refrendatario, cuando bástese con que el presidente firme el acuerdo de paz con las organizaciones guerrilleras. Depende, señor periodista, porque si del acuerdo de paz si del acuerdo de paz surge la necesidad de crear nuevas circunscripciones electorales, cupos en el Senado o en la Cámara de Representantes, pues hay que reformar la Constitución. Pero se puede hacer por la vía del Congreso. De acuerdo. No, no necesariamente por la Constitución. De acuerdo. No, y están además las leyes estatutarias que se derivan del marco constitucional. Mire, recordemos algo, Juan. El acuerdo de paz que se celebra durante el gobierno Betancourt en el año 84 preveía la elección popular de alcaldes, que en ese momento no era norma constitucional. Y fue un acto legislativo. Y el gobierno, en ese entonces, con un ministro del Interior... Que hoy es periodista. Que hoy es periodista. Que en este programa es periodista. El gobierno presentó el proyecto de acto legislativo y dijo, mire, la elección popular de alcaldes se requiere por ABC motivos. Además, porque se acaba de acordar con las FARC. Los acuerdos de la Uribe. Y se volvió un acto legislativo. Hoy se requeriría una asamblea constituyente no necesaria ni exclusivamente por lo que se acuerda en La Habana. Son muchas otras las consideraciones que pueden llevar a una asamblea constituyente. Amables televidentes, ha volado el tiempo hoy. Me parece que este diálogo con dos periodistas con los que hemos estado hoy, vamos a tener una segunda parte en algunas semanas, pero no se necesita ser muy perspicaz para entender que hablaremos menos de constituyente y más del metro, de Tunjuelito, de San Cristóbal y de Usaquén, con cuando el doctor Antonio Sanguino. Cuando Antonio Sanguino haya ganado la consulta de Alianza Verde. Y cuando usted se haya decidido. Y con el doctor Jaime Castro. Les agradezco mucho por haber estado aquí esta noche en las Tres Caras de la Moneda. A usted, Juan, para mí fue muy grato. Los invito para que de lunes a viernes a las 10 de la noche nos acompañen aquí en las Tres Caras de la Moneda. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó Las Tres Caras de la Moneda con Juan Lozano.